Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión de su programa Veritas de Universos. La semana pasada tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero hoy ya estamos con toda la actitud en este programa. El día de hoy les traigo un tema, creo que ya se los había adelantado. Vamos a estar platicando acerca de una obra de la literatura universal, de una de las más hermosas y también más complejas. Me refiero a El Paraíso Perdido de John Milton. Pero antes vámonos con las redes sociales, ¿qué les parece? Tenemos el Facebook, nos pueden encontrar como Circo Volador Radio. A las personas que nos están haciendo favor de escucharnos a través de la página de internet www.circovolador.org/radio. La fanpage es Veritas Dei Universus. En Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador, como Lord-Asmisael, y en Twitter como @circovolador y @asmisael. Le agradezco muchísimo a la gente que hace favor de estar viendo este programa. Y bueno, lamentablemente hay muchas personas a nuestro alrededor que están siendo víctimas de el coronavirus. Hemos perdido a amigos, a familiares, a conocidos, a vecinos, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión este programa, además de estar dedicado a toda esa gente que es el frente de batalla en esta guerra contra el virus, me refiero a doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, camilleros, laboratoristas, toda la gente que labora en los hospitales de todo el mundo, no solamente en la ciudad. Quiero dedicar también este programa a una entrañable compañera aquí de Circo Volador, a esta Liz Kalashnikov, la cual lamentablemente pues día a día lucha contra esta terrible enfermedad. Así que vamos a mandarle toda nuestra buena vibra a Liz, no solamente en esta emisión, sino también en todos los días que continúen más adelante. Le agradezco a la gente que está viendo la transmisión en vivo. Ya saben, por acá mándenme un hola, un saludito, porque luego se me van los mensajes en la transmisión en vivo. Por acá alcanzo a ver a Yael. Muchísimas gracias, Yael, por estar viendo el programa. ¿Y qué les parece si comenzamos con una pieza musical? Esto que vamos a escuchar corre a cargo de una banda que no había tenido oportunidad de ponerla aquí en el programa, pero la verdad es que suena bastante bien. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Dead Stars y esto se llama All the Devil Toys, es decir, todos los juguetes del diablo, todos los juguetes, sí, malignos, vamos a ponerlo de esta manera. Ingeniero Ariel Galván, que como cada semana hace favor de estar haciendo los controles, le agradezco muchísimo. Dele play, esto es Veritas de Universos, apenas vamos comenzando. Rocío Villada, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión del programa. Alfredo Tobar, bro, muchísimas gracias también por estar viendo la transmisión. Espero que la info y el tema sea del agrado de todos ustedes. ¿Quién más anda por aquí para mandarle también su respectivo saludo?
Bueno, buenas tardes. Entonces, oye, este compás una que venía a grabar. Ajá. Si quieres, después te ibas a entrar otra vez, ¿no? Sí. Cuando ya vuelvas a entrar la canción, empiezo a prepararme aquí para que la siguiente canción empiece yo a Ok. que haga ruido. A la otra canción es a la media. En 20 minutos más o menos. ¿Está bien? Sí. Ok. Ok. Bueno, pues en lo que vemos qué onda con la consola, porque por ahí teníamos unas cosillas. Por acá me comenta el señor Israel Rosa. Señor, qué encabronadamente gusto verlos. Saludos. Para mí también siempre es grato ver a las personas que uno les tiene un lugarcillo por ahí en la mente y por qué no también en el corazón. No sé si ya estemos, no, me dice que todavía no, pero bueno, sigo platicando con ustedes. Fíjense que es bastante interesante este tipo de libros porque lamentablemente no aparecen hasta que no toma uno ciertas carreras, ya sea a nivel preparatoria o universidad. No sabe uno de esta literatura hasta más adelante, pero son libros bastante interesantes, bastante padres. Ok, volvemos. Estaba platicando aquí fuera del aire con las personas que están viendo la transmisión del programa que este tipo de libros son bastante interesantes y que lamentablemente no aparecen en lo que son el directorio de libros que nos encargan en la prepa, sino hasta posiblemente en la universidad, y eso depende obviamente de cada una de las carreras que uno elija. En el caso de El Paraíso Perdido, bueno, antes de hablar o de entrar en materia lo que es esta obra literaria, hay que hablar un poquito del autor, de John Milton. John Milton nació por allá del 1608, allá en Londres, en el seno de una familia sumamente puritana, es decir, aparte religiosa, muy puritana. Desde niño se dio cuenta que tenía una enorme sed de conocimiento porque creo que todos hemos pasado por esa etapa en la que queremos saber el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entre 1625 y 1629 estudió literatura en la Universidad de Cambridge. Más tarde, con el apoyo de su padre, se dedicó a estudiar por su cuenta los clásicos latinos y griegos. Escribió poemas incluso en latín e italiano y muchas veces la mayoría de ellos eran de un contenido religioso. Para 1638 realizó un viaje de 15 meses a través de Italia y a su regreso pasó casi 20 años sin escribir absolutamente nada referente a lo que es la poesía. A cambio, se encargaría de escribir textos revolucionarios en apoyo al puritanismo y al parlamento, en contra de la monarquía y de la Iglesia Católica. Durante ese tiempo se ganó la vida como docente particular y contrajo matrimonio a la edad de 35 años con una jovencita a la cual él le llevaba 18 años de diferencia. ¿Qué es lo que sucedió? Pues esta jovencita lo dejó a las 3 semanas, agarró y le dijo, ¿sabes qué? Si tienes tele ahí te ves, yo me regreso con mis papás. Milton se dice que entró en una profunda tristeza, pero después fue a buscar otra vez a la jovencita, se encontentaron y finalmente volvieron a hacer una vida junta. De esa vida junta tuvieron tres pequeños, tres hijos, fuertemente abatido por esta separación, porque a pesar de que él regresó con esta mujer, algo dentro de él, bien dicen que las separaciones le rompen algo dentro en el interior. John Milton se evocó a meterse más en lo que era la religión, asuntos religiosos, y bueno, 3 años más tarde, luego de la ejecución de Carlos I en 1649, Milton asumió el cargo de secretario de Asuntos Exteriores para el Consejo de Estado creado por Cromwell. En el marco de la restauración de 1660 se vio obligado a ocultarse y pasó un tiempo en prisión. Para 1666 su casa fue destruida por un incendio en Londres y esto nuevamente lo afectaría sumamente de una manera íntima y personal. Milton entonces nuevamente se evoca o se mete por completo a Dios, a estudiar y a escribir acerca de Dios. Y bueno, ya para 1667 saldría la primera parte o el primer poema, porque de hecho el libro del Paraíso Perdido son un compendio de 3 poemas. El primero, que es El Paraíso Perdido, saldría en 1667 y El Paraíso Recuperado en 1671. Para 1651 Milton quedaría completamente ciego
por lo que de ahí en adelante dependería totalmente de ayudantes, quienes estaban a cargo de tomar los dictados que él les iba proporcionando para que obviamente las obras de la literatura se fuesen escribiendo poco a poco. Durante este tiempo que Milton quedó totalmente ciego, culpaba del daño a sus ojos a su pasión incansable de escribir y leer tanta literatura durante su vida. Recordemos que, por ejemplo, en décadas anteriores, antes de que existiera la luz eléctrica, siglos anteriores, la gente leía y escribía a la luz de la vela. Esto daña muchísimo la vista y no es nada raro que muchas de estas personas tuvieran afectación de la vista o incluso, como en el caso de Milton, quedara totalmente ciego, aunque por ahí se dice que incluso Milton, entre cuates o entre la intimidad, le echaba la culpa al diablo por su ceguera, porque él atacaba mucho al maligno por medio de las obras de literatura religiosa que llegó a escribir. Empobrecido finalmente en sus últimos años, vendió los derechos de autor de El Paraíso Perdido por la miserable cantidad de 10 libras. Es decir, algo que si lo vemos ahorita cuánto ha vendido, es como si Tolkien o no recuerdo, Rowling, la escritora de Harry Potter, en un momento de desesperación hubiese vendido los derechos de Harry Potter por 10 libras. Imagínense cuántos millones y millones de libros ha vendido. Lamentablemente, pues Milton murió prácticamente en una miseria el 8 de noviembre de 1674 en Londres a consecuencia de una falla renal. Medio siglo más tarde se le erigió un monumento conmemorativo en la abadía de Westminster. Obviamente, pues ya, ahora sí que lamentablemente ha sucedido mucho en los autores, le sucedió a Milton, le sucedió a Baudelaire, a Lovecraft, a Edgar Allan Poe, a muchos autores, que no fue sino hasta su muerte que se les dio cierto reconocimiento por lo que habían escrito. Pero bueno, hablando de lo que habían escrito, vamos a pasar ahora sí que al tema. El Paraíso Perdido de John Milton es una epopeya de enorme energía dramática que sopesa los motivos del pecado original, es decir, cuando Adán y Eva desobedecen y prueban el fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo. Brinda un contexto, va un poco más atrás de esto porque vemos una parte que es la expulsión de Satanás de los cielos, es decir, cuando se libra lo que ellos llaman esta gran batalla, y al hacerlo excede el contenido explícito de los correspondientes pasajes bíblicos que yo creo que todos nosotros conocemos. Con una compilación barroca de imágenes, la obra, compuesta por más de 10,000 versos, describe los abismos del infierno y de la psicología humana. Realmente, si ustedes no han tenido todavía oportunidad de leer El Paraíso Perdido de John Milton, se van a dar cuenta que, como lo mencionaba en el programa anterior, hablando de La Divina Comedia de Dante Alighieri, es un libro complicado que, por lo menos a mí, cuando lo comencé a leer, tuve dolor de cabeza porque te empieza a llegar tanta información que se te traban los engranes, en pocas palabras, vamos a llamarlo de esta forma. No solamente Milton se pone o habla de parte de Adán y Eva, cómo son tentados por esta serpiente, cómo son expulsados del paraíso, sino que también se pone en el lugar del mismísimo Satanás. Cuando pierde esta batalla de los cielos, es expulsado de los cielos, cae a la tierra, cae también de la gracia de Dios. Y la descripción que nos da, por ejemplo, de los infiernos es pero tan detallada. De hecho, hay una versión, si tienen oportunidad de buscarlo en físico o incluso en PDF, hay una versión ilustrada por Gustave Doré, que este hombre también ilustró no solamente El Paraíso Perdido, El Quijote de la Mancha, la Biblia y la Divina Comedia. Se van a dar cuenta cómo supo tomar Gustave Doré todas estas imágenes por medio de las letras hacia la plancha y así crear todas estas láminas. E incluso el contexto no ahorra en ninguno de los detalles que les he comentado, ni siquiera a la hora de mencionar, por ejemplo, la intimidad sexual entre Adán y Eva. Las consecuencias de tomar la manzana, como les había comentado, aparecen descritas en una escena prácticamente de teatro vívido que culmina con la historia de la salvación del Nuevo Testamento. Es posible que la intención principal de John Milton cuando escribe o cuando relata todo este pasaje haya sido la de enaltecer a Dios y glorificar su justicia infinita, pero el poema también puede leerse en un sentido contrario. Desde pequeños nos han enseñado, por ejemplo en el catecismo,
e incluso en la iglesia, que Dios es misericordioso, que Dios perdona, que Dios es amor, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a ver lo que es el Antiguo Testamento, hay una diferencia muy grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo creo que Milton pudo apreciar bastante esa parte de la obra porque nos muestra, no abiertamente, porque aquí aplica la que el que tenga ojos que mire y el que tenga oídos que oiga. Hay que saber ver entre líneas, leer entre líneas, perdón, y nos damos cuenta que este Dios pues no es tan bueno, no es tan misericordioso, no es tan de amor, es un Dios vengativo, es un Dios que al que se la hace pues se la cobra. Y bueno, eso es lo que algunos poetas románticos hicieron con algunas obras, aunque no de manera, vamos a decirlo, tan descarada como lo haría John Milton. La base principal, como les había comentado, pues básicamente es Satanás celoso de Jesús, porque aquí lo muestra tal cual, es decir, muestra al Jesús que todos nosotros conocemos, que vino a la tierra hace más de 2000 años. En este caso lo pone en el cielo. Satanás celoso de Jesús, el Hijo de Dios, organiza una revuelta en el cielo, por lo que es arrojado del mismo y aventado a los infiernos. En venganza de esto, seduce a Adán y Eva para que prueben el árbol que John Milton llama el árbol de la ciencia. Por ahí me comenta Nanunaki Perdido, es que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo no es el mismo. Exactamente, si ustedes van leyendo, es que sí, es muy notable. Es realmente notable la diferencia entre el Dios que nos describe Moisés, Aarón, Josué, Salomón, Isaías, Jeremías, todos los grandes profetas, a el Dios ya que nos describen los 4 evangelistas e incluso en las cartas posteriores de los apóstoles. Ahí hay una gran diferencia. Ahora bien, les comentaba, John Milton a este árbol, la Biblia nos los pone como el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. John Milton lo llama el árbol de la ciencia, fíjense, de la ciencia. Como consecuencia, los primeros seres humanos deben abandonar el paraíso, aunque eso de abandonar, pues prácticamente lo sacan a patadas, y enfrentan ahora la mortalidad, es decir, eran un hombre y mujer bellos, jóvenes, saludables, no conocían lo que era el hambre, no conocían lo que era el insomnio, no conocían la enfermedad, el frío, nada de eso. Pero en cuanto son expulsados del paraíso, conocen ahora sí la calamidad que significa ser, valga la redundancia, un ser humano en toda la extensión de la palabra. Más tarde, según el relato de Milton, Jesús acepta toda la culpa y salvaría a los hombres con su muerte, que esto ya tiene que ver también con el relato bíblico de que el pecado nació o llegó a la humanidad por medio de un hombre y una mujer, entre comillas, perfecta, y el pecado, la balanza, se tenía que poner a nivel por medio también de un alma o de un ser perfecto, como en este caso sería el mismísimo Hijo de Dios, el Maestro Jesús o Yeshua. Esta epopeya de El Paraíso Perdido se compone de 10.565 versos divididos en 12 libros. La cuestión central de la obra es la revelación entre el libre albedrío de los hombres y la omnipotencia divina. Aquí es donde les platicaba esta diferencia entre los dioses. El tema me atrevería yo a decir un poco central de la obra, pues sí es la desobediencia, es el acatar las órdenes, pero también es el libre albedrío. Por ahí hace muchos años yo leí el relato que hablaba precisamente de este momento de la desobediencia de Adán y Eva, y me hablaban de este conocimiento de lo bueno y lo malo. Y entonces en ese relato, más que el conocimiento de lo bueno y lo malo, en este relato hablaba de el libre albedrío, que Adán y Eva hasta antes de probar ese fruto no eran capaces o no tenían ese libre albedrío, es decir, seguían simplemente las órdenes de Dios cuando le dicen, Adán, le tienes que poner nombre a los animales, Eva, tienes que acogerte a tu esposo, es decir, seguir órdenes. Pero en el momento en el que ellos comen este fruto, que por cierto es un error y una fantasía eso que es una manzana, al momento de que prueban este fruto, se dice que los ojos se les abren y se dan cuenta que tienen conocimiento entre lo bueno y lo malo, y al tener conocimiento entre lo bueno y lo malo, por ende entra lo que llamamos nosotros el libre albedrío, es el elegir si vamos a la izquierda o vas a la derecha. Básicamente el relato también nos hace
¿cómo decir? Una pequeña puntuación acerca de que Satanás, más que ser un revoltoso o más que ser alguien que quiso usurpar el lugar de Dios, es una especie de revolucionario que se enfrenta a Dios e insiste en conservar cierta autonomía. Por acá me comenta en la transmisión otra vez Nanu, un Anunnaki. La referencia de la expulsión, en mi opinión, es la conciencia, el conocimiento de sí mismo. Antes de ello era un paraíso, la existencia sin cuestionamiento, tal cual como animalitos no se concientiza la existencia, actos sin muerte. Pues sí, de hecho, si nosotros nos ponemos, biológicamente hablando, lo que nos diferencia a nosotros, es decir, los seres humanos del reino animal, de un gato, de un perro, de un león, de una jirafa, etcétera, es que nosotros tenemos razonamiento. Los animales básicamente se guían por cierto instinto, no estoy hablando, tienen inteligencia, se ha demostrado que muchos animales como los cerdos, como los cuervos, pueden llegar a tener la misma inteligencia, por ejemplo, un niño de 6 años, de 8 años, de 10 años. Pero lo que nos diferencia más allá que podamos hablar, obviamente, construir herramientas, etcétera, pues es ese razonamiento que nosotros. Biológicamente es la corteza cerebral el campo de la sinapsis. Exactamente es lo que nos da esa diferencia entre los otros reinos, el reino monera y el reino animal. El romántico Blake creyó reconocer en Milton a un adorador secreto de Satanás. Por eso es que les contaba al principio un poco de la vida de John Milton, que él se tiene que esconder porque prácticamente le ponen en la frente ese sello de adorador del diablo, porque él, en lugar de echar pestes en contra del diablo, básicamente no es que lo defendiera, sino tampoco se pone de su lado, pero dicen, a ver, aguanten los piedrazos. ¿Qué tal si Satanás pensaba esto? ¿Qué tal si la intención de Satanás fue esta? Y la verdad es que por allá de los 1600 ponerte a decir eso abiertamente, pues prácticamente ya tenías un pie en la hoguera. Este libro es la obra principal de Milton, aunque ya como les había mencionado, le escribió otros poemas alrededor de su vida. El libro nos va relatando varios pasajes, como por ejemplo en la Divina Comedia vamos ascendiendo. En este caso, por ejemplo, vemos a Satanás en el interior del infierno. Y créanme que la descripción que hace John Milton del infierno es avasalladora. Satanás, el ángel caído que se rebela contra Dios e inicia una guerra en su contra, por lo que Dios termina expulsando. ¿Por qué? La pregunta sería, y yo me atrevería a hacerla al aire libre, ¿por qué no lo destruyó? Es decir, cada vez que hay un motín, cada vez que alguien se levanta, la otra parte pues, lo destruye, ¿no? Porque no quiere más broncas a futuro. En este caso la pregunta sería, ¿por qué no lo destruye y por qué solamente lo expulsa? Según Milton, fue una estruendosa caída, una caída hacia la nada, hacia el tormento eterno, y ahí, hasta aún hoy, en un desierto oscuro y ardiente, lo acompaña otro ángel caído bastante famoso llamado Belcebú. Este lo insta a no abandonar la lucha contra Dios. Después de todo, son seres inmortales y solo Dios puede matarlos, pero no lo hizo, y sus fuerzas sobrenaturales los ayudarían a seguir existiendo. Satanás le da la razón a Belcebú. El tormento eterno en el infierno no es una alternativa aceptable. Es por ello que Satanás convoca a sus tropas de ángeles caídos y los llena de valor. Con una rapidez increíble construyen un magnífico castillo llamado el Pandemonio, o en latín el Pandemonium. Allí Satanás entonces conforma su corte. Esto nos lleva al siguiente pasaje, que es la planeación para una segunda batalla. Los demonios debaten sobre la mejor manera de librar una segunda batalla contra el cielo. Se dice por ahí en el relato de Milton, es mejor luchar abiertamente o con argucias en contra de Dios. El demonio Moloch está a favor de la guerra declarada. Después de todo, no tienen ya nada que perder y la muerte a manos de Dios no puede ser peor que los tormentos que están sufriendo en esos momentos en el infierno. El bello, descrito de tal manera por John Milton, el bello Belial, por ejemplo, se niega a perder su existencia y se opone a cualquier tipo de guerra, sin importar si se trata de una guerra abierta o insidiosa, y cree que en algún momento podrán adaptarse a la vida en el infierno. Es decir, él básicamente no quiere saber ya más de broncas. Dice, bueno, pues es que, entre comillas, pues estamos vivos y hay que dar gracias por ello y no hay que buscarle tres pies al gato.
Por otro lado, Mamón aconseja a escoger la paz y recuerda a los demás que el infierno está repleto de tesoros. Belcebú entonces toma la palabra para comentar que corre el rumor de que Dios quiere crear una nueva especie, la de los hombres. Propone comprobar si es cierto y si es posible dañar a Dios en su proyecto de la creación, es decir, de cierto modo como que pegarle donde le duela y donde le va a doler, pues en su más reciente creación. La propuesta es aceptada, pero la pregunta es, ¿quién se va a encargar de espiar a esta nueva creación? Nadie se ofrece voluntariamente, por lo que Satanás mismo dice, bueno, pues yo lo voy a hacer. Mientras se ausenta, los otros ángeles malvados hacen lo que más placer les causa. Algunos organizan carreras de vuelo, otros tocan el arpa, otros se dedican a filosofar o a recorrer los otros recovecos del infierno. De ahí aparecería una frase que hemos escuchado muchas veces, que es: prefiero gobernar aquí en el infierno antes que servir en el cielo. Satanás llega a las puertas del infierno, donde dos seres horribles montan guardia. Uno de ellos es el pecado. Fíjese, es un ser, no es una cuestión en la que caen los hombres, como se nos ha descrito actualmente. Pecado es hija y amante de Satanás, idéntica a él, que surgió de la cabeza del demonio y con la que el cielo concibió a otro ser, su hijo, la muerte. Este, a su vez, concibió con su madre una tralla de perros que cada tanto regresaban al regazo materno para destrozarlo con sus dientes. Es por ello que la parte interior del cuerpo de la mujer se parece a una serpiente con un mortífero aguijón. Satanás convence al pecado para que lo deje salir del infierno y a cambio le promete llevarla pronto a un mejor lugar. Luego vuela por la nada hacia el caos y finalmente hacia la tierra. Otro pasaje nos dice que desde el cielo Dios observa a su creación. A su derecha está su Hijo, Jesús. Los dos observan a la primera pareja de seres humanos, a Adán y Eva. Dios recorre el paraíso y también observa que Satanás se acerca sigilosamente, es decir, los espía, los mira desde lejos. Dios adivina los planes de su enemigo y se debate entre la misericordia y la justicia. En vista de los pecados que pronto cometerán los hombres, sabe que Satanás intentará seducir a los hombres, pero no interviene, porque al igual que los ángeles, los ha dotado del libre albedrío, aunque, ojo, ni Adán ni Eva son todavía conscientes de que pueden o que tienen en posesión este libre albedrío. Jesús, por su parte, no quiere dar por perdidos a los hombres, porque de ese modo el enemigo lograría su objetivo. Es por ello que Dios incorpora la posibilidad de expiar las culpas de los hombres. Sin embargo, para ello, alguien del cielo debe morir a cambio. Nuevamente, nadie se ofrece para esta empresa, por lo que el mismo Hijo de Dios, es decir, Jesús, está dispuesto a sacrificarse y morir. Una muerte que no será definitiva, porque a final de cuentas es un ser divino. Este regresará de la muerte, Dios aceptará el sacrificio, y en el momento adecuado nacerá de una virgen y adoptará un cuerpo humano. Mientras los ángeles aclaman al Hijo, Satanás sigue acercándose a la tierra. Con mentiras y una apariencia angelical, engaña al arcángel Uriel, quien termina por indicarle el camino hacia el paraíso. Satanás llega entonces a las puertas del Edén y de pronto su plan le produce remordimientos de conciencia. Fíjense hasta dónde llega. Por eso les decía que es tan complicado de leer e incluso de entender esta obra de John Milton del Paraíso Perdido, porque no solamente nos va relatando, sino que se va metiendo cada vez más y más en la psicosis, en la psique, mejor dicho, de cada uno de los personajes. Ya estamos en la media del programa. ¿Qué les parece si nos vamos a otra pausa musical? Y esta pieza musical no podría quedar mejor. Esto corre a cargo de una banda que se llama Tiamat. La versión original es de los Rolling Stones, pero ellos hicieron su versión de Simpatía por la Maldad. Estos Veritas de Universos no se me muevan de dónde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. Pues,
Ahorita quieres nada más grabar porque me había comentado Genaro de unas preguntas. Sí, cuando acabemos. Ok, No, ok. ahorita te grabo mientras sí. Está muy bien. Ok, va que va. Bueno, pues si tienen alguna preguntilla por ahí que tengan del programa, vamos a aprovechar la pausa para irla respondiendo un poquito. Sé que me estoy yendo un poco rápido, pero la verdad es que ya saben que el tema lo amerita y a veces el tiempo aquí traiciona bastante. Si quieren que me pare en algún punto, con muchísimo gusto. Y por acá las personas que no he tenido la oportunidad de saludarlas, por favor pongan por ahí un hola, un buenas tardes para darles su respectivo saludito. Nanu dice, es que contextualizando cuando se escribió esto, la fantasía de la Biblia se considera una realidad incuestionable. Me parece un riesgo incalculable haberlo hecho en su momento. Sí, de hecho lo mencionaba al principio del programa. John Milton se tuvo que esconder abajo de las piedras porque le seguían los pasos. Esta vez tengo por acá el dato cuánto tiempo estuvo. 6 años, más o menos 6 años estuvo escondido John Milton antes de que las aguas se apaciguaran. Novelizó la Biblia como serie de Netflix. Pues sí, básicamente, porque cada parte de los poemas, cada capítulo o libro que está dividido del paraíso perdido y el paraíso recuperado, es como si fuera un capítulo de la serie de Netflix. La verdad es que no, sería un trancazo que alguien llevara a la pantalla grande a forma de serie el paraíso perdido, porque la verdad es que no, pegaría, pero en serio, ya se están tardando. Por ahí mándenle un correo a estos que han hecho Vikingos, Game of Thrones, etcétera, o pues, algún paisano, a Cuarón, a Guillermo del Toro, porque la verdad es que una serie de esto, o sea, quedaría poca. Creo que por ahí sí hay una serie, pero de hace muchos años, debe ser como de los 70 yo creo. No, sí, como 70 de la Biblia. Y digo serie porque ha de ser fácil como yo creo que unos 35, 40 horas fácil de filmación. Y sí va desde el Edén y termina hasta la muerte del último apóstol. Básicamente es la Biblia completa. Le invirtieron muchísima lana. Que dice los que hicieron la serie de Diableros, pues hay que mandarles un correo y vamos haciendo el guión, ¿no? Igual quien quita y pega el chicle. Les iba a traer la copia que yo tengo. Fíjense que esa copia que compré del Paraíso Perdido es un librito de este tamaño, un poquito más grande que una caja de cigarros. Lo compré ahí en las librerías de Donceles, me costó 30 devaluados pesotes. Lo iba a traer para que lo vieran y la verdad es que sí queda ciego después de un rato de estar leyendo ese librito, Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender.
Muy bien, ya estamos de regreso. Estaba leyendo por acá los comentarios que me están haciendo en la transmisión. Nanunaki Perdido me dice, es que contextualizando cuando se escribió esto, la fantasía de la Biblia se consideraba una realidad incuestionable. Me parece un riesgo increíble haberlo hecho en su momento. John Milton novelizó la Biblia como serie de Netflix. Le estaba dando la razón que realmente sí. Y de hecho fue tan riesgoso esto que describiría John Milton, que se tuvo que esconder un rato por todo lo que escribió. Fueron, si no me equivoco, por acá tenía el dato, 6 años los que estuvo él escondido, porque hablar en ese momento no solamente de la religión, sino que era cuestionar lo que decía la Biblia, y más allá de cuestionar lo que decía la Biblia, que tu obra hablara, o que tu obra, uno de tus personajes se pusiera en la postura del mismísimo Satanás, Belcebú, Belial, etcétera, era bastante grueso. Es decir, como les había comentado, prácticamente ya tenía un pie en la hoguera, pero John Milton tenía muy buenos conectes. Y bueno, se dieron cuenta que él toda su vida había obedecido a la iglesia, aparte de que también tenía conectes en el gobierno de Londres, lo que obviamente le hizo mucho paro para que no pues lo quemaran en leña verde. Conforme vamos adentrándonos más en el relato del Paraíso Perdido, se va haciendo cada vez más vivo esta cuestión de la forma en que nos va describiendo cada uno de estos pasajes, porque hay muchos debates. Por ejemplo, mientras se está haciendo esta pelea o esta discusión de los demonios en el infierno sobre si va a haber un segundo levantamiento, y si va a haber un segundo levantamiento, cómo va a ser, si va a ser abierto o no, y cuando finalmente Satanás dice, ¿saben qué? Entonces, si ninguno de ustedes va a hacer ahora sí que el trabajo sucio, entonces lo voy a hacer yo. Cuando Satanás llega por fin a las puertas del Edén y de pronto siente este remordimiento de conciencia por lo que está haciendo y por lo que va a hacer, muestra entonces indicios de arrepentimiento. Es decir, toda la vida, en la época en la que fue escrito el Paraíso Perdido, e incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, cuando nos hablan de Satanás, pues nos imaginamos o nos describen a un ser sumamente grotesco, violento, malvado, etcétera, que no sería capaz de tener una conciencia o de sentir arrepentimiento o remordimiento. John Milton hace 400 años atrás sí nos pintaba a un Satanás con cierto remordimiento, pero entonces John Milton nos narra que ya está todo muy adelantado, es decir, Satanás no puede dar la vuelta, es decir, el plan ya está trazado. Y bueno, no hay forma ya ahora de escapar de la maldad. Su orgullo, el mismo que lo llevaría a rebelarse en contra de Dios, le impide retroceder, y así salta los muros del paraíso, que es una parte del jardín del Edén. Toma la apariencia de un corcomorán y se posa sobre una rama del árbol de la vida. Pronto divisa a Adán y Eva y se asombra ante la belleza y el encanto de esta nueva creación de Dios. Al escuchar su conversación descubre que su felicidad solo tiene un límite: no pueden comer frutos del árbol de la ciencia. Mientras tanto, Uriel, quien había visitado anteriormente a Satanás, se escabulle dentro del paraíso y advierte sobre ello a Gabriel, encargado de vigilar el paraíso. Los dos ángeles buscan a Satanás y finalmente lo encuentran en el lecho de Adán y Eva. Satanás entonces toma forma de una tortuga y le susurra malos pensamientos a Eva. Los ángeles lo exponen y Satanás adquiere de inmediato su forma original y libra una irónica batalla verbal con ellos, que de hecho esta parte del relato de John Milton en El Paraíso Perdido es sumamente enriquecedora, porque realmente la forma en la que John Milton toma estos diálogos entre los que tiene Gabriel, los que tiene Uriel y los que tiene Satanás, uno no creería que realmente una mente humana saldrían de ellos estos diálogos, sino que hubo una especie de inspiración por ahí. Y bueno, casi se produce una horrible lucha, pero Dios pone una balanza en el cielo nocturno y coloca las opciones: separarse o luchar en cada una de las bandejas de esta balanza. La primera resulta ser más pesada y Satanás se aleja avergonzado, porque sabe que a pesar de que él es un demonio poderoso y aunque tiene legiones de demonios de su parte, obviamente es un número menor a las legiones de ángeles, arcángeles, serafines y querubines que tiene Dios en los cielos.
Satanás nuevamente aterriza y Eva cuenta a Adán un miedo, o lo que llama ella su miedo. Dice que una figura que parecía un ángel la despertó para ir con ella a recorrer los jardines. Ella lo acompañaría hasta el árbol de la ciencia y él, que era aparentemente un ángel, comió delante de sus ojos una fruta del árbol y a su vez se la ofrecería. Ella aceptó en el sueño y Dios por su parte enviaría al ángel Rafael al paraíso a advertir a Adán, es decir, le avienta el pitazo y le dice, ¿sabes qué? Ve a buscar a tu mujer porque tu mujer está haciendo algo malo, que esto también es un poquito con lo que tiene que ver el relato pues que hemos escuchado desde muy niños en el catecismo o los domingos en misa, cuando pues Eva por allá ya anda atascándose sola con la manzana y alguien le advierte a Adán, le dice, ¿sabes qué? Ve a buscar a tu mujer porque está haciendo algo malo. Cuando finalmente Adán llega, pues Eva le explica, no es que soñé con un ser, con un ente, me dijo que este fruto nos daría conocimiento, nos daría el conocimiento de lo bueno y lo malo, pero más que ese conocimiento les daría ese libre albedrío de elegir entre continuar sirviendo a un Dios u obedeciendo a un Dios de manera ciega o decir no, es decir, aparecería ese libre albedrío. Ahí se pierde un poco el relato y luego de ahí nos lleva a lo que son los primeros días en el paraíso. Adán le pregunta al ángel Rafael por la creación del mundo. El ángel le cuenta que el mundo fue creado en 6 días, como bíblicamente se nos ha está viendo acá los comentarios. Cuando Adán intenta saber más sobre los sucesos astronómicos, es decir, por qué el sol sale, por qué se oculta, por qué la luna a veces se ve llena, por qué brilla, por qué a veces se ve oscura, por qué existen los eclipses, por qué esas luces que él veía en el cielo repentinamente se mueven. Es decir, cuando él cuestiona todos estos movimientos, sucesos astronómicos, Rafael pone un freno a sus ansias de saber, diciendo que no debe preocuparse por cosas que exceden su comprensión y que harán mejor si se concentra en la vida diaria que le incumbe en su haber en el paraíso. Es decir, tú no te preocupes porque el sol sale y la luna y las estrellas, tú nomás preocúpate por terminar la tarea que Dios te encargó. Termina de ponerle nombre a los animales, tú vete con Eva, ten hijos, prolifera, etcétera. Pero aunque en primera instancia Adán le da la razón y le cuenta a Rafael su propia historia, es decir, su primer recuerdo de Adán es haber despertado de un gran sueño. En ese momento notó que podía hablar, es decir, se vuelve un ser consciente de que tiene el don del habla, de que se puede comunicar, fíjese, con animales y con las plantas. Pronto Dios le habla y le dice que no puede probar los frutos del árbol de la ciencia, y de hacerlo se volvería mortal, aunque bíblicamente nos dicen que cuando lanza esta advertencia le dice, si tú comes de ese fruto, positivamente morirás. Es decir, básicamente le dice, así como comas antes de que se te pase por el gañote, pues vas a caer muerto. En realidad, sí muere, pero obviamente no es una muerte totalmente repentina, sino que Adán y Eva, junto con sus hijos, en este caso Caín y Abel, pasan a ser seres mortales y esta muerte les vendría en algún momento. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Bueno, aquí viene un apartado que se llama el pecado original. Cuando Satanás regresa al paraíso y se mete en el cuerpo, ahora sí, de una serpiente, a la mañana siguiente Eva propone a Adán separarse para hacer las tareas del jardín. De ese modo, dice, podrán cubrir un terreno más grande, plan con maña. Adán prefería no dejar sola a su mujer y le advierte sobre la cercanía del enemigo, pero el orgullo de Eva está herido e insiste en trabajar en lugares diferentes. Cuando finalmente se queda sola, Satanás se acerca bajo la forma de la serpiente y pronto logra captar su atención. A base de miradas suaves y palabras bellas, Eva entonces queda anonadada ante el hecho de que una serpiente puede hablar. Y le está hablando y ella le está entendiendo. El animal afirma que logró este don tras haber probado un fruto muy especial y conduce a Eva hasta el árbol de la ciencia. Eva reconoce el árbol de inmediato y le dice que Dios le ha prohibido probar ese fruto, pero la serpiente la seduce con la promesa de adquirir fuerzas similares a las de Dios y argumenta que la prohibición de comer del árbol solo hace
que los hombres carezcan de poder. Eva se deja seducir. Prueba, aquí sí John Milton nos dice que es una manzana, aunque les repito, en el Antiguo Testamento no menciona totalmente una manzana, sino nos dice que es un fruto. Y luego de hacerlo se siente alegre y poderosa, es decir, como si hubiese probado la mismísima ambrosía de los dioses. Y entonces Eva empieza a cavilar y a preguntarse, ¿el conocimiento está prohibido, sospechoso, irracional? ¿Por qué causa el Señor habría de envidiarme por ello? ¿El saber puede ser un pecado? ¿Puede realmente causarme la muerte el saber? Ahora piensa si debe contar a Adán lo que ha descubierto o si es mejor guardar el secreto y comer a escondidas. Es consciente del alcance de las acciones de su mujer, pero no quiere que marche sola hacia su perdición, por lo que él también, después de una plática, decide comer también del árbol de la ciencia. El fruto tiene un efecto afrodisíaco y ambos se abandonan a los placeres sexuales hasta caer rendidos. Al despertar, todo ha cambiado a su alrededor. Eva está arrepentida, Adán la acusa de lo sucedido, discuten, de pronto ellos se avergüenzan de su desnudez, algo de lo que anteriormente no les había pasado por la mente. Por acá me comenta Nanu, su muerte es saber que van a morir. Es como el concepto iniciático que harás si sabes que eres finito. Seguirás órdenes mecánicamente o buscarás comprender quién eres, a dónde vienes y hacia dónde te diriges. Exacto. Es decir, cuando ellos prueban el fruto, no se vuelven poderosos como Satanás les había prometido, pero sí se abre esa parte del libre albedrío y de cierta forma una especie de conciencia o se extrapola el razonamiento, el raciocinio que ya de por sí poseían, y por ello es que empiezan a sentir vergüenza, porque se ven uno al otro y le dicen, es que estamos desnudos. Esto les provoca vergüenza después de mucho tiempo de haberse pues vivido o haber estado juntos viviendo en desnudez. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, pues Dios envía a su hijo para que oficie de juez en el paraíso y acusa a Adán de falta de hombría, es decir, los tienes, ya se imaginarán qué. Y le dice, si tú hubieses sido más hombre, tal cual así lo describe John Milton, jamás hubieses permitido que Eva ejerciera tanta influencia sobre ti. Maldice a la serpiente y la condena a que la semilla de la hembra destruya su cabeza y al morder siempre los talones de Eva. Esto aparece también en el libro de la Biblia, en el último libro que se llama Revelaciones o Apocalipsis, en donde se crea ahí una especie de profecía donde dice que la serpiente morderá el talón, pero tú le mayugarás en la cabeza, es decir, lo matarás de esta forma, ¿no? Ahora bien, es cierto que alguna vez se pensó, Satanás pensó en una libertad y en volver al cielo, a estar con las almas celestiales, las cuales eran una y la misma cosa, pero ahora ve que la mayoría permanecen en una sumisión por pereza. ¿Por qué por pereza? Porque ellos sabían que se podían desatar de esta sumisión, pero les podía más esa pereza de cierta forma como espiritual de no actuar, de no hacer más allá por ello. Finalmente, pues el pecado se hereda, como les había comentado, se hereda a los hijos, a los que se mencionan en la Biblia, que por cierto solamente se le da nombre a dos de ellos, a Caín y Abel, pero más adelante en el relato bíblico, cuando Caín asesina a Abel y Dios por su parte maldice a Caín y le pone le llama una marca, se dice que Caín huye con una de sus hermanas. El nombre de la hermana nunca es mencionado en la Biblia, pero pues obviamente el pecado, después de haber matado a su propio hermano, el pecado según el relato bíblico se hace aún más grande al cometer incesto, algo que pues aparecería también en algunas partes de la Biblia que no se menciona tan abiertamente, pero si por ahí tienen la Biblia que les regalaron cuando hicieron su primera comunión, o la Biblia que tiene la abuelita, o se está nivelando la pata coja del sillón de su sala, yo los invito a que lean, por ejemplo, el relato del diluvio universal, cuando Noé anda por ahí entre las aguas. Ahí aparece nuevamente el incesto entre Noé y sus hijas. Entonces era algo que se vuelve, entre comillas, normal, pero que sí estaba tachado de ser algo malvado.
Finalmente el relato va continuando, aparece en escena ya, por ejemplo, como les había comentado, Noé, aparece Abraham, aparece Moisés, finalmente hasta que el relato llega hasta Jesús, quien llegaría a la tierra parido por una virgen, como se menciona también en la Biblia, tomando responsabilidad por todos los pecados de la humanidad y muriendo finalmente por ella, la cual sería la semilla de la mujer la que triunfaría definitivamente sobre Satanás, aunque ahí no acaba la historia, porque Satanás no se daría por vencido finalmente. Hay unas pequeñas anotaciones en el Paraíso Perdido que bien valdría la pena echarle un ojo cuando tengan la oportunidad de leerlo. Si ustedes, obviamente por la pandemia, pues no podemos salir a chacharear como antes a las librerías, pero si ustedes están interesados, yo les puedo hacer llegar por inbox o por correo electrónico una copia en PDF de este maravilloso libro del Paraíso Perdido, para que por ahí le echen una buena ojeada. Y bueno, pues ya estamos terminando el programa, apuntes finales. En las próximas emisiones vamos a regresar a terminar con lo que había quedado por ahí en un pequeño suspenso, que es el Purgatorio de la Divina Comedia, el Paraíso de la Divina Comedia, y también tengo por ahí atrasado, si no me equivoco, 2 programas de biografías de personajes que pasaron a la historia. Si ustedes tienen dudas, comentarios, sugerencias, preguntas, o incluso si quieren que yo hable de un tema en particular, ustedes saben que las redes sociales están totalmente abiertas, se lo pueden escribir aquí mismo en la transmisión del programa. Los invito también a que se suscriban a mi canal de YouTube, a Veritas Day Universos, para que vean las transmisiones pasadas. Trato en toda la manera posible de mantenerlo al día. Le agradezco muchísimo a la gente que nos escuchó a través de la página de internet. También pueden entrar a la Play Store, ya sea que tengan un teléfono de la manzanita o del robotcito. Vayan a la Play Store y busquen Circo Volador Radio, bájense la aplicación, la verdad es que no pesa nada, no se traba para nada, para que puedan seguir continuando con la barra de cada uno de mis compañeros aquí de los programas de Circo Volador Radio. Les agradezco también a la gente que estuvo viendo la transmisión totalmente en vivo en Facebook. Yo los miro, los escucho, los leo dentro de una semanata. Les recuerdo que el programa de hoy estuvo dedicado a una gran compañera aquí de Circo Volador, Alice Kalashnikov, que lamentablemente pues ahorita lucha de una manera prácticamente de gladiador contra el COVID-19, a lo mismo que muchas personas que conocemos y otras que lamentablemente han perdido la lucha, como el buen Sax, este integrante de la maldita vecindad que lamentablemente nos dejaría hace poco. Por favor, cuídense, cubrebocas, sana distancia, lávense las manos, todas las medidas de higiene, porque queremos volver a verlos, queremos volver a saber de ustedes, queremos volver a estar aquí en el Circo Volador en uno de los conciertos que nos hemos perdido, tantos que hemos vivido. Muchísimas gracias, como siempre, larga vida y prosperidad. Los voy a dejar con una última rola que corre a cargo de esta banda, Dead Stars, y esto se llama Virtue Device. Esto fue Veritas Day Universos. Muchísimas gracias.